Habla de tu familia, quiero que sientas la paz de la morcilla. Vos todos ya habéis bebido la miel de la sangre que está en la sangre de tu familia. Quiero que sientas la paz de la morcilla, quiero las nieves de la que habéis bebido la miel de la sangre. No, yo no creo que Mayolo pensara en censuras, ¿no? Él era un hombre que hacía lo que quería hacer, filmaba lo que quería filmar. Y uno lo nota en todas sus películas, ¿no? Incluso cuando trabaja bajo inspiración bicéfala, cuando filma con Ospino, digamos, o cuando trabaja al lado de Ospino, uno encuentra también que hay una libertad inmensa en la producción de su obra, de su filmografía. Él realiza sus películas y lo que hace es mostrar sus angustias, sus sueños, ¿no? Todos sus fantasmas afloran en sus películas, y esos fantasmas pues son el incesto, los personajes monstruosos, ese pasado de violencia que le tocó a él como hijo de desplazados, ¿no? Su padre era también un milico, de alguna manera un piloto, y eso se refleja, pues ese personaje militar se refleja también. De hecho habló uno después en La mansión de Lucaima, ¿no? Niña Margaret. Niña. Mayolo entendió muy bien, digamos, la función cultural del arte, y esa metáfora a la que tú te refieres es fundamentalmente, más que un camino a la censura, es un viaje a la poetización de los temas que de alguna manera forman parte de lo truculento y de lo grotesco. Entonces, para que no fueran tan fuertes, él mágica y brillantemente logró hacer que estas imágenes habitaran en la imaginación de sus personajes, para que quede como la ambigüedad de uno poder pensar si eso fue o no fue realidad. Digamos que es un juego, y en ese aspecto, digamos, el espíritu lúdico es una constante que está en la obra de Toro Mayolo. Es un eterno juguetón que en algún momento uno logra confundirse de cuándo está jugando y cuándo está hablando en serio. Y eso es uno de los méritos grandes que tiene Carneto. Pues Mayolo lamentablemente no tuvo una mayor producción cinematográfica en cuanto a largometrajes, produjo dos, solamente realizó dos cortometrajes, Carne y La mansión. Entonces uno no puede como decir que hay una estética allí, ¿no? Por los que intentan ver, por ejemplo, a Hollywood como un grupo con una estética o con un manifiesto, eso no existe, ¿no? Existen directores nacidos en el Valle del Cauca que han producido algunas películas que tienen como cierta línea estética, ¿sí? Y en ese sentido vuelvo e insisto, más que Mayolo solo, habría que siempre pensar en Mayolo Ospina como un par de creadores grandísimos de la historia del cine nacional, como dos personajes que le dieron un impulso importantísimo a una historia que antes de Focine estaba en seria decadencia, y con Focine tomó un cierto aire y que después volvió a decaer cuando Focine fue cerrado en el gobierno de Carlos Gaviria, de César Gaviria, y que volvió a retomar ahorita otro impulso con la nueva ley del cine. ¿Ves lo que yo estoy viendo? Se convence usted con sus propios ojos, ¿no?
esa película no se puede ver aislada de toda la obra de Mayolo. Esa película es la preparación de la otra que sigue, que es La Mansión. Y desde esa perspectiva es una película muy coherente con lo que Mayolo estaba tejiendo en su mente y edificando en su obra. Los términos de decir si una película es buena o mala es muy relativo, porque digamos que las películas obtienen logros parciales. Y esta es una película que, como lo anotabas al principio, tiene una reconstrucción del mundo histórico que es parcialmente, yo no diría buena, sino parcialmente brillante, en la medida en que tiene un universo que es la obsesión del grupo al que pertenecía a Carlos, que es la obsesión por Cali como ciudad. Y desde esta perspectiva, una ciudad que ha vivido un hecho traumático como fue la explosión de los carros cargados de dinamita, de los carros del ejército, del convoy militar. Mire cómo es de clarividente la función del cine en Mayolo, que desde esa época hasta la fecha ese suceso no se ha vuelto a retratar en el cine, ni en la literatura, ni en ninguno, no existe sino la película de Mayolo, y ya eso la hace meritoria, sin decir que sea excelente, pero como las obras de arte, unas podrán aspirar a la fama, otras podrán aspirar al olvido, y otras podrán aspirar a algo que es muy importante, y es la pertinencia. Y en ese sentido, Carne de tu carne es una película muy pertinente para el momento de la historia en que se hizo, y sobre todo para el momento de la historia que aspira a retratar la película. En estos momentos asistimos acongojados al entierro colectivo de las víctimas de la explosión ocurrida en Cali el 7 de agosto. En esta ceremonia impresionante en que participan todas las fuerzas vivas de la ciudad, puede decirse que se cierra un capítulo trágico de la historia de Cali. Pero también en esta unión y esfuerzo colectivo, y gracias a la solidaridad internacional, se abren nuevas esperanzas para que en un futuro reinen la paz, la justicia y la libertad. Bueno, la conclusión que yo tengo de la película es que evidentemente hay una historia por construir, y es la historia del cine vallecaucano. Y esa historia es una historia que se ha alimentado de muchos mitos, de muchas leyendas y también de mucha fantasía. Y desde esa perspectiva yo creo que Carne de tu carne es una historia fantástica, con las irregularidades propias de un cine que se está descubriendo a partir del ensayo de Olerón. Y desde esa perspectiva yo sí siento que Carne de tu carne es una pieza esencial dentro de ese andamiaje que en algún momento los historiadores deberíamos llamar el cine vallecaucano. La importancia de Carne de tu carne, como lo decíamos al principio, está en su tema, está en la valentía con la que un autor lo asume, y sobre todo está en el reflejo de la sociedad que como obra Carne de tu carne nos regala a los vallecaucanos y principalmente a los habitantes